Dios, una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para buscar la presencia de nuestro Dios en este santo día de reposo y para hablarles acerca de los estudios bíblicos que venimos desarrollando. Estamos ya hoy terminando los 7 pilares de la fe adventista, una fe singular, una fe que es única y que fue inspirada por Dios a los pioneros, y como tal debemos volver a las fuentes, volver a las sendas antiguas. Por eso quisimos hacer esta serie de estudios acerca de los 7 pilares de la fe. Hoy terminamos con la serie de los 7 pilares de la fe hablando de el estado de los muertos. Es un tema primordial que solamente los testigos de Jehová comparten. Los demás no creen en ninguna doctrina ninguna denominación cree en esta doctrina del estado de los muertos, salvo los testigos de Jehová, que claro, han salido de nosotros. Por eso, nosotros nos encomendamos a Dios ahora, pidiéndote antes que te suscribas a nuestro canal, que apoyen nuestra tarea, y agradeciéndote porque cada sábado nos acompañas a través de estos videos. Te pedimos que los compartas, que le des like, que comentes los videos si quieres hacerlo. Hoy va a ser un tema bravo también, porque de esta doctrina que tenemos como pueblo adventista, como denominación adventista, como adventistas del séptimo día, pues se nos ha mostrado que el verdadero estado de los muertos es el que veremos ahora, de acuerdo con lo que está en las Escrituras, no con doctrinas humanas ni filosofías griegas que se han introducido dentro del cristianismo. Por eso entonces vamos a buscar a Dios en oración, y ahora sí ya para empezar el estudio de esta tarde. El estado de los muertos es el 7º pilar de la fe adventista. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Querido y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este sábado hermoso que tú nos estás regalando, Padre, recordando que tú has dado este 7º día para que descansemos, Padre, de toda nuestra obra. Pedimos, Padre, que tú estés guiando ahora este estudio, que sea tus palabras, Padre, las que toquen el corazón de aquellas personas, Padre, que están buscando una salida para sus vidas, o bien ya son de la iglesia adventista y también precisan de escuchar estas palabras de verdad, Padre, que tú nos muestras en la Biblia, Padre, a través de tus escritos de la hermana de Juan. Pedimos todo esto no mereciendo nada, Padre, dirígenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, una cosa quiero aclarar. Si bien Lore dijo que tú nos tienes escrito, que Dios tiene escrito para nosotros a través de la palabra de Dios y de la sierva, no utilizaremos la sierva el día de hoy porque queremos demostrar con la misma palabra de Dios, sin Elena de White, que nuestras doctrinas son bien fundamentadas en las Escrituras, que no necesitamos a Elena de White para demostrar lo que creemos. Si bien lo hemos utilizado algunas veces, pero no para demostrar o para validar lo que la Biblia enseña, sino para aclararlo. No hacemos doctrina, no soy partícipe de hacer doctrina con el espíritu de profecía. Nuestra doctrina se debe basar en la palabra de Dios. Por eso hacemos este canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Muy bien, vamos entonces ya al tema que nos toca el día de hoy como texto base. Abriremos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá vemos la primera charla que la mujer, que Eva, tuvo con la serpiente. Dios le había prohibido a Eva separarse de Adán, les dijo que siempre debían andar juntos, pero aquí ella se separa de Adán y se arrima al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y allí había una serpiente enroscada en las ramas del árbol. Y la serpiente de repente le empieza a hablar y le dice algunas cosas interesantes. Primero que le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Primera confusión que logra la serpiente en la mente de la mujer. Intentó confundirla. Dios no le había dicho eso, pero sí la serpiente astuta, para entrar en diálogo, para que la mujer entre en diálogo, lo primero que hizo fue tratar de confundirla. Y la mujer le aclara que lo que Dios le había dicho no era eso, sino que podían comer de todo árbol del huerto, pero de ese árbol en donde estaba la serpiente no se podía comer, porque ciertamente morirían. Muy bien, y la primera mentira que se encuentra en el Génesis, en la tierra, ¿dónde la encontramos? Génesis 3:4. Notemos que nos dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la primera mentira. La serpiente sabía que mintiéndole a la mujer lograría mayor atención todavía. Y le dijo, no moriréis, mas si comieres del árbol, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, dice la versión 1909. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. A Eva le gustó ser como Dios. A Eva le gustó ser como Dios y parecer a dioses. La serpiente era muy astuta, hermano, muy astuta la serpiente, por eso nunca hay que discutir con el diablo, jamás hay que discutir con el diablo. Cuando el diablo habla, lo que hay que hacer es alejarse, no hay que discutir con él, porque él es mucho más astuto que nosotros. Pero sin embargo la mujer se quedó a escucharlo y como vio que la serpiente hablaba comiendo la fruta, dijo, bueno, esta fruta debe ser milagrosa, algo debe tener, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no quiere que comamos de él? ¿Por qué Dios no quiere que sean abiertos mis ojos? Y comió. Y no solamente comió, sino que le dio a su marido. Pero la primera mentira que sale de la boca del diablo o la serpiente antigua fue, no moriréis. Y esa mentira se ha diseminado a lo largo de las eras de la tierra. Las filosofías mundanas y paganas han creído que la persona al morir no muere. Por eso se cumple la mentira de la serpiente al decirle a la mujer, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos conociendo el bien y el mal. Es verdad, Eva llegó a conocer el bien y el mal, y esto que estamos padeciendo en este mundo es consecuencia de la apertura de los ojos de Adán y Eva al conocer el bien y el mal. Al separarse del dador de la vida, nos encontramos muertos aunque estemos vivos. Pero bien, vayamos a nuestro tema. ¿Cómo formó Dios al hombre? Génesis 2:7. Es importante entender esto. Génesis 2:7. ¿Cómo formó Dios al hombre? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Acá la versión 1909, que es la que tengo yo, dice fue el hombre un alma viviente. Es interesante, alma viviente. No es y tiene el hombre un alma viviente, es el hombre un alma viviente o ser viviente, no está mal la traducción. Pero esto viene a colación con la creencia de que el alma
es el espíritu que se aparta del cuerpo. Los griegos creían que el cuerpo encarcelaba el alma, entonces el alma necesitaba liberarse porque era un ente separado del cuerpo. Y Dios, al crear al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida. El hombre no puede estar vivo sin ese aliento de vida que Dios le da. Dios había formado el muñeco de barro, había hecho un muñeco de barro, pero estaba muerto, no tenía vida. Entonces Dios sopla en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, un nefesh, alma viviente. Nefesh en hebreo significa alma, vida. Sin el nefesh el hombre no existe. No existe, y ese nefesh es el espíritu que Dios le dio, es el soplo de vida, ese aliento que Dios le dio al hombre para que fuese un alma viviente. Muy bien. ¿Qué nos enseña esto? Génesis 3:19. Génesis 3:19. ¿Qué nos enseña esto? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando la persona muere, se separa el hálito de vida, el soplo de vida que Dios nos dio, y el cuerpo vuelve a la tierra, y el espíritu o el hálito de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿Dónde podemos encontrar más luz con respecto a esto? 2:17 de Génesis, capítulo 2, versículo 17 de Génesis. Notemos que nos dice el profeta Moisés con respecto a esto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Si bien Adán y Eva no murieron al comer la fruta, pero tuvieron que matar un corderito para ser su sustituto. Las pieles con las cuales Dios le dio a vestirse después de eso, fue el cordero, símbolo del cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que iba a venir mucho tiempo después, pues era aquel reemplazo. Para que ellos no murieran, tuvieron que morir 2 animalitos en su lugar. Y cuenta el espíritu de profecía en Historia de la Redención, cuando ellos tuvieron que degollar al animalito, fue una angustia inenarrable, los gritos que surgían de los animalitos inocentes que vinieron al llamado de sus cuidadores, sin imaginar lo que iba a causarles, el final que iban a tener ellos. No podían imaginar esos animalitos la tremenda angustia y dolor que sufrieron al ser degollados, porque tuvieron que ser degollados. Y Dios con las pieles de esos animalitos les tejió vestiduras a Adán y Eva, que se habían encontrado desnudos. Habían perdido ese manto de santidad, esa pureza que habían tenido en la creación cuando Dios los hizo. Muy bien, entonces vemos que el cuerpo vuelve a la tierra y que el desobedecer a Dios fue el causante de esta ruina que nos arrastra a todos los seres de este planeta, la muerte. La desobediencia a Dios fue el causante de que el hombre padezca la muerte. Y la muerte es la separación del hálito de vida con el cuerpo que vuelve a la tierra. Muy bien. ¿Qué es la muerte? Salmos 39. Veamos lo que nos dice Salmos 39. ¿Qué es la muerte? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Como dice el salmista, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre muere? Desciende a la sepultura, el cuerpo desciende al Seol o al sepulcro, y allí es enterrado el cuerpo del hombre, y el espíritu vuelve a Dios que lo da. Dice el próximo texto, ¿a dónde van los muertos? Salmos 89, 48. Salmos 89, 48 nos dice, ¿dónde van los muertos? Salmos 89,
48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Que entonces, ¿a dónde van los muertos? Al Seol, al sepulcro van los muertos. No van al cielo, no trascienden a otro plano, como enseñan las filosofías griegas. El hombre, cuando muere, directamente su cuerpo desciende al sepulcro, al Seol. No existe vida después de la muerte para el muerto, ¿no? No existe vida. El soplo es simplemente esa corriente eléctrica que Dios puso en el corazón del hombre para que su corazón lata. Cuando el hombre muere, se termina esa corriente eléctrica y el cuerpo se separa del hálito, del espíritu, del ruaj, del soplo, y el soplo vuelve a Dios que lo da, pero no vuelve a Dios no en el sentido de que va a vivir en el cielo, sino que no tiene conciencia el soplo, es parte de Dios, es ese aire que viene de Dios, no tiene forma ni conciencia, y el cuerpo va al sepulcro, al Seol, allí es donde se descompone y deja de ser. Muy bien. ¿Qué es entonces el Seol? Vamos a averiguar, mejor dicho, qué es lo que nos dice la Biblia, qué es el Seol. Job 17:16. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. 17:16 dice: a los rincones del Seol descenderán y descansarán juntamente en el polvo. ¿A dónde va el muerto? ¿Qué es el Seol? Es el sepulcro. El sepulcro, allí es donde vamos a descansar todos. Nuestros cuerpos descansarán allí hasta la venida del Señor, que eso ya lo veremos también. Muy bien. Génesis 55 nos habla qué es el Seol. Génesis 55. Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. ¿Qué es entonces el Seol? El sepulcro. Allí es donde se sepulta el cuerpo muerto, ¿verdad? Eso es el Seol. Muy bien. Más luz, Génesis 47:30. Génesis 47:30. Nos dice qué es el Seol. Vamos a entender qué es el Seol. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Acá Jacob le estaba diciendo a su hijo José que cuando él fenezca, cuando se termine sus días de vida, debería ser sepultado en el Seol. Allí en el Seol es donde van a descansar los cuerpos muertos. El cuerpo nunca más vuelve a la tierra, nunca más vuelve arriba de la tierra, ni el hombre tiene más memoria en la tumba. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo el cuestionario. ¿Qué condición natural tiene el hombre? Ezequiel 18:4. ¿Qué condición natural tiene el hombre? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es la condición del hombre? El alma que pecare, y alma no se está refiriendo al espíritu, se está refiriendo al conjunto de cuerpo y espíritu. Eso es alma, nefesh, vida o alma. Eso es lo que significa estar vivo. El nefesh significa estar vivo, la persona que está viva, que peca, esa morirá. El alma que peca morirá. No tenemos un alma, somos un alma. El alma es el ser vivo. Eso es un alma de acuerdo con Dios, no con las filosofías griegas que enseñan que
todos tenemos un alma inmortal y eso se diseminó por todo el mundo cristiano hoy día. Todo el mundo cristiano piensa que nosotros tenemos un alma inmortal, pero la verdad es que el único inmortal es Dios y ya lo veremos también. Entonces, concluimos que el Seol es el sepulcro, a donde van todos los que fenecemos allí al sepulcro. No a nuestros cuerpos andan dando pena, arrastrando cadenas, ni nuestros espíritus tampoco. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Muy bien. Entonces dijimos que la condición del hombre era mortal. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Y también nos dice 18:20 de Ezequiel. Ezequiel 18:20 nos habla con respecto a esto. 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, vuelve a recalcar el profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. El hombre es mortal, no es inmortal, no tenemos un alma inmortal, somos mortales. ¿Y dónde más dice esto? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, Nuevo Testamento, Primera de Pedro 4, 18, también nos habla de esto. Primera de Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahí está. Entonces, si el justo con dificultad se salva, dice Pedro, ¿a dónde quedará el pecador? El alma que pecare, esa morirá. El pecador no se va a salvar. No se va a salvar. Muy bien. ¿Cómo se puede obtener, pues, la vida eterna entonces? Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Cómo podemos obtener vida eterna? Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo en su corazón, el que vive de acuerdo con lo que Dios ha establecido, porque el Espíritu y Cristo moran en su corazón, entonces puede decir que tiene vida eterna. Solamente aquellos a quienes Dios puede vivificar estando en su interior tienen vida eterna. No todos, porque el alma que pecare, esa morirá. Por eso hay que entender que para estar con Cristo no hay que pecar. Pero ¿quién es el que no peca entonces, hermano Alejandro? Aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que tiene la naturaleza de Dios en su corazón, no peca. Entonces nos damos cuenta que solamente teniendo a Cristo en nuestra vida podemos decir que tenemos la vida eterna, la posibilidad de vida eterna. Muy bien. ¿Qué prueba da la Biblia de que los muertos no están en el cielo? ¿Cómo sabemos que realmente los muertos no están en el cielo, sino que sus cuerpos están en el Seol y su soplo de vida volvió a Dios que lo dio? ¿Cómo sabemos que los muertos no están en espíritu en el cielo? Hebreos 11, 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40. Allí nos dice, ¿qué pasa con los muertos? A ver, Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces,
Aquí en Hebreos 11 vemos, es el capítulo de la fe. Vemos toda la historia de los hombres de Dios a lo largo de toda la historia del mundo, y sin embargo, en Hebreos 11, 39 dice: y todos estos, aprobados por el dar testimonio de la fe, no recibieron la promesa, aún no están allí en el cielo. Ninguno de ellos pudo recibir la promesa, salvo algunos que fueron llevados especialmente por Cristo cuando resucitó, y el mismo Moisés, que también fue resucitado, y Enoc, que Dios se lo llevó. Todos los demás que descansan en sus lechos polvorientos todavía no recibieron la promesa. No van los muertos al cielo. Ninguno de nosotros que penezcamos en esta tierra, pues iremos al cielo para no ser santificado antes que los demás. ¿Cuándo obtendrán los justos resucitados su galardón? Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Cuándo recibirán los justos su galardón? Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto será en la segunda venida de nuestro Señor. Los muertos en Cristo, tampoco todos los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que murieron creyendo en el Dios y que guardaron sus preceptos y sus mandamientos porque Dios vivía en ellos, cuando descansaron, murieron esperando la promesa de esa resurrección gloriosa en la segunda venida del Señor Jesús. No hay otro en el cielo que se haya adelantado. Solamente algunos especiales que Jesús se ha llevado al cielo cuando fue resucitado, y también cuando fue resucitado Enoc, Enoc no fue resucitado, cuando fue arrebatado Enoc, y cuando Moisés también fue resucitado. Allí vemos que hay solamente un grupo selecto de personas que fueron llevadas al cielo, pero todos los demás aún no han recibido su galardón, y cuando venga el Señor, allí sí será la gran resurrección de todos los muertos en Cristo, de acuerdo con el apóstol Pablo. Y Primera de Corintios 15, 51 al 55 también nos habla de lo mismo. Notemos que nos dice el apóstol Pablo en su carta a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 51 al 55. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso será eso, hermanos. Qué maravilloso será ver al Señor venir por segunda vez y ver todos los redimidos de todas las edades allí reunidos con los brazos en alto, saliendo de sus tumbas polvorientas con cuerpos santificados y glorificados. Y allí sí será esa reunión especial de todos los redimidos con el Señor, que serán arrebatados junto con Él en las nubes de los cielos, junto con los vivos. Qué maravilloso será eso, hermanos. Qué maravilloso será. Entonces, vemos que los muertos no están en el cielo, que no hay solamente, que hay apenas un grupo selecto de personas que fueron llevados por Dios al cielo. Sin embargo, ¿para qué vuelve Jesús? Si muchos dicen que ya los muertos están en el cielo, ¿para qué vuelve Jesús entonces? Mateo 16, 27. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 16, 27.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Para qué volverá Jesús? Para pagar a cada uno según su obra. Y allí sí, resucitarán los muertos en Cristo, pero los otros quedarán por 1000 años esperando su resurrección, pero para destrucción eterna. Jesús volverá para pagar a cada uno según sea su obra. Los que hayan quedado vivos, no santificados, morirán por el resplandor de su venida. Aquellos que se levanten de sus lechos polvorientos junto con los vivos, con los 144.000 que estarán vivos para recibir al Señor en el aire, serán transformados con sus cuerpos, serán renovados, serán santificados ya, como es el cuerpo de Cristo hoy día allí en el cielo, y vivirán por Él, vivirán en el cielo con Él por 1000 años. Será maravilloso eso, pero no todos serán los salvos, no todos, porque Dios vendrá, Jesús volverá a pagar a cada uno según sea su obra. Muy bien. ¿Pueden los muertos pensar y sentir? ¿Pueden sentir o pensar los muertos? Salmos 144, 3 y 4. Mira lo que nos dice el salmista sobre este tema. Salmo 146, 3 y 4. Salmo 146, 3 y 4. Nos dice el salmista. No confiéis en los principios, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Pueden pensar los muertos? No pueden pensar. Aquellos que dicen que trascienden, ¿no? O que van a otro plano y que están vivos y que razonan y que piensan tomando aquella parábola del rico y Lázaro, ¿no es cierto? Que estaba uno en el cielo, en el seno de Abraham, y el otro estaba en el infierno. Pues eso es una parábola, no es una realidad de la Biblia. Toda la Biblia dice que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido, dice aquí, perecen sus pensamientos, no piensan más, se acabó. La vez que la persona se muere, se acabó todo allí. Muy bien. Muy bien, aquí vemos entonces que nos va a hablar acerca de que si pueden los muertos al morir pasar todos por lo mismo, Eclesiastés 3:19. Mira lo que nos dice el profeta a través de sus escritos. Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ahí está. La misma respiración tenemos los hombres con las bestias, con los animales. El mismo espíritu que Dios sopló en la nariz de Adán es el mismo espíritu que tienen los animales. No hay diferencia. No hay diferencia, dice la palabra de Dios. No hay diferencia. No somos seres privilegiados porque podemos pensar. Sí, en alguna forma somos privilegiados porque tenemos razonamiento y los animales tienen instinto. Pero muchas veces los instintos de los animales son mejores que los razonamientos de los hombres. Pero al morir pasamos todos por lo mismo. Su espíritu sale del cuerpo y vuelve a Dios que lo da, y el cuerpo va al Seol o sepulcro a ser enterrado. Allí es, al pozo en donde vamos a terminar todos si el Señor no viene antes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es, para ser más claros, el verdadero estado de los muertos? Juan 11, 11 al 14. Juan 11, 11 al 14. ¿Cuál es el verdadero estado de los muertos? Juan 11, 11 al 14.
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí vemos el caso muy doloroso de la muerte de Lázaro, ¿no? Jesús estaba en otras ciudades y se demoró 4 días, y en esos 4 días Lázaro falleció. Pero Jesús le dice algo interesante, tanto a sus discípulos como a la hermana de Lázaro. Lázaro duerme. ¿Cuál es el estado entonces de los muertos? Duermen, duermen. Veamos qué nos dice Eclesiastés 12:7. También nos habla de esto, Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve, el ruaj, el aire, el soplo que Dios puso en el corazón humano vuelve a Dios que lo da. Muy bien, Salmo 104:29. También nos habla de lo mismo. Salmo 104:29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Cómo dice acá? ¿Cómo dice acá? Más clarito imposible. Escondes tu rostro, túrbanse, les quitas el espíritu o el hálito y dejan de ser. Los muertos dejan de ser, no existen más, se acabó. Se acabó, los muertos dejan de ser. Job 34, 14 y 15 también nos habla de lo mismo. Job 34, 14 y 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, si Dios retirara el espíritu del hombre, ¿qué pasa? Toda carne perecerá juntamente y el hombre se tornará en polvo. Si Dios quitara el espíritu de vida de cada uno de nosotros, todos estaríamos muertos, todos. No habría pensamientos, no habría nada, simplemente volveríamos al polvo todos. Eso nos dice claramente la palabra de Dios en toda la Biblia. Los muertos no saben nada, descansan, mueren y no tienen más memoria, su memoria es puesta en olvido. Concluimos pues entonces. Los muertos duermen. En el Seol, el sepulcro, será la morada hasta la venida del Señor. Es un engaño el pensar que los muertos aún están vivos. Y todo vino por esa mentira del Génesis, de la serpiente a Eva: no moriréis. Y esas filosofías las tuvieron los antiguos babilónicos. La siguieron los griegos y la perfeccionaron aún más a través de los filósofos que pensaban y pensaban que el cuerpo era la cárcel que retenía el alma inmortal. Y entonces eso hoy pasó a todas las religiones cristianas. Todos creen que el hombre tiene un alma inmortal. Solamente muy poquitos creemos que el hombre es un alma y que no es inmortal, que el alma que pecare, esa morirá, por lo tanto es un alma mortal. Este es el séptimo pilar de la fe adventista, una fe singular, una fe que se basa en las Escrituras, en la palabra de nuestro Dios. Y aunque algunas doctrinas pueden tener las otras denominaciones cristianas, la mayoría que nos hacen una fe singular solamente las tenemos aquellos
que seguimos la línea de aquellos hijos de Adán, de Set, porque Abel lamentablemente fue muerto por Caín, pero todos tenemos los mismos pensamientos desde aquella vieja línea, la línea de los hijos de Set, de los hijos de Noé, de Abraham. Ellos todos tenían este mismo pensamiento, que los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque Dios les había enseñado estas cosas. Y a veces encontramos hermanos que son cristianos, pero dicen, no, los muertos parten con el Señor, y que poco leen las Escrituras, donde el mismo Pablo, a través del libro de los Hebreos, dice que ninguno de todos los santos de la Biblia recibieron el galardón, dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Ninguno de ellos recibió el galardón para no ser perfeccionados antes que nosotros. Por eso, mi hermano, la Biblia en su contexto nos enseña que la verdadera situación de los muertos es que están durmiendo hasta que Dios vuelva a darle su galardón a cada uno cuando Jesús regrese por segunda vez. Por eso, esta fe adventista es una fe singular. Hemos terminado con los 7 pilares de la fe adventista. Hemos tenido algunos problemas por el tema de hoy, porque Satanás no está contento con que se sepan estas cosas. Satanás quiere seguir diseminando la mentira de que los muertos tienen todavía pensamiento y que viven en otra atmósfera, en otra esfera, en un plano astral, o directamente que están en el seno del Señor, en el seno de Abraham. Pero qué lejos está de ser la verdad bíblica eso. La verdad bíblica dice que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido y que no tienen más memoria ni vuelven. Me faltaron muchos textos para agregar, hermano, porque hay mucho material con respecto a esto en la palabra de Dios. Hay textos en donde dice que ni siquiera vuelven a su casa. Y hay muchos que dicen que se les han aparecido sus parientes muertos en sus casas y han hablado con ellos. Pues Dios había prohibido al pueblo de Israel que consultaran a los muertos sobre pena de muerte. Porque no consultaban a los muertos, sino que consultaban a los mismos demonios. Pues eso es lo que pasa con aquellos que dicen que se les presentan sus parientes muertos. Son demonios personificando a sus parientes. Por eso, mis hermanos, la fe adventista es una fe singular. La fe adventista no es la fe de una organización solamente, es la fe de aquellos que esperamos el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos esa esperanza bienaventurada. Esperemos que esto les haya servido a ustedes para recalcar el pilar importante que es el estado de los muertos, el 7º pilar de la fe adventista. Vamos a terminar el estudio de hoy con una oración. Si eres adventista, pues recuerda estas cosas. Si no lo eres, pues aprende más de estas cosas. ¿Por qué? Porque ninguno de los muertos están en el cielo. Ninguno. Ni nuestros parientes, por más buenos que hayan sido, ni nuestros antepasados, ni nosotros iremos al cielo hasta la venida del Señor, o después de los 1000 años resucitaremos para ser consumidos por toda la eternidad. Pero ese es otro tema. Vamos entonces a terminar el estudio de hoy. Vamos a buscar a Dios en oración, postrándonos de rodillas y encomendarnos a Dios. Cariñoso Padre, Dios bueno que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de haber conocido esta verdad que tú tienes atesorada en tu palabra. Sabemos que muchos que creen que Jesús es el Dios y que es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador, no piensan del mismo modo que nosotros. Por eso nuestro deber es enseñarles la verdad. Y esto que estamos haciendo, Señor, aunque somos indignos y no merecemos nada, pues lo hacemos solamente para servirte, porque tú nos has encomendado que le enseñemos
la verdad a todos, enséñenle que guarde todas las cosas que yo os he mandado. Por eso, Señor, nos encomendamos en tus manos, pidiéndote por aquellos que ven este video, que tú los bendigas, los guardes, y que ellos puedan atesorar también esta bendita esperanza de esperar el retorno de Jesús, para poder recibir el galardón junto con todos los redimidos de todas las edades. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de apoyar nuestra humilde tarea con oraciones para con nosotros, de darle like, de compartir los videos y sobre todas las cosas, de orar por nosotros. Necesitamos mucha oración de cada uno de ustedes por la situación que estamos pasando. Todavía no hemos conseguido trabajo, pero ese no es un tema para hablar en sábado. Vamos entonces a decir cómo decimos cada vez que terminamos un estudio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera mi camino. que el Señor me los bendiga, me los guarde, y hasta nuestro próximo encuentro, que será sobre tema de profecías. Un abrazo grande y los aprieto contra mi corazón a cada uno de ustedes. Que Dios me los guarde. Hasta nuestro próximo encuentro.